A continuación, la ponencia tratará sobre los principales problemas del sueño durante la adolescencia, mejorando esa etapa. Contamos con el grato honor de tener al doctor Rafael Santana, especialista en sueño, responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, socio fundador de Sueño México, Medicina y Neurofisiología del Dormir, profesor titular del curso de actualización profesional en Medicina del Sueño, profesor del curso de alta especialidad en Medicina Integral del Sueño, médico especialista, maestro en rehabilitación neurológica y candidato a doctor en ciencia. Bienvenido, doctor. Gracias, es un placer estar con ustedes y poder presentar el día de hoy este tema en esta población tan vulnerable con respecto a los problemas en el dormir. Bueno, los objetivos de esta ponencia, pues tienen que hablar de los principales problemas que presentan los adolescentes. Ya hablaremos de la importancia de la higiene del sueño, de la importancia de los ritmos circadianos. Por supuesto, tenemos que tocar las dos caras de la moneda en los trastornos del dormir, que es el insomnio y la somnolencia. Y por supuesto, fenómenos que se pueden presentar durante esta etapa y que nos pueden dar, son signos de alarma, de situaciones que están sucediendo durante el dormir cuando se presentan de manera recurrente y sobre todo ya en un adolescente, que son el caso de las parasomnias. Y por supuesto quiero tocar un punto que, si bien no es recurrente, sí es muy importante y trascendente por la época en que vivimos. Claro, mejorando la etapa tiene que llevar un mensaje, y en eso quiero abocarme en la parte de, en una diapositiva, resumir cosas que vamos a puntualizar a lo largo de esta ponencia. Presentamos, por supuesto, resultados de trabajos, resultados preliminares, de trabajos originales y, por supuesto, algunas imágenes de pacientes, por lo que siempre vamos a sugerir la parte de discreción al respecto. Pues entonces vamos a acelerar la parte de la presentación y debemos de hablar de la importancia de la higiene del sueño, y que, claro, como especie pues debemos de tener un espacio adecuado para poder dormir. Un adolescente pues que está construyendo su identidad, pues, tener una habitación sería el ideal que estuviese bien ventilada, con una temperatura agradable, confortable, que pudiésemos regular sobre todo la intensidad de la luz. Y es aquí donde tenemos nuestros grandes problemas en la vida moderna, y es que tenemos un acceso a luz artificial extraordinariamente alto, y debemos de considerar que pues estamos diseñados genéticamente pues para tener actividad durante el día y dormir durante la noche. Esto se lo debemos, siempre digo que es a unos ojos muy defectuosos, porque nuestros ojos son terribles para ver en la oscuridad, y eso provocaron que se desarrollara un cerebro que ante presencia de luz pues se activa. Claro que si esa no solo me activa, sino que tengo cosas interesantes que ver, y esto es otra característica de nuestra especie, que somos individuos sociales. Muy importante ese desarrollo en la etapa de la adolescencia, en las necesidades que tenemos de pertenecer. Pues las redes sociales y la luz pues se convierten en una combinación, siempre lo voy a decir, diabólica, porque lo que hemos notado y lo conocemos bien y por experiencias propias, es que es altamente adictivo el estar frente a un monitor que emana luz y que me va a mantener despierto y atento, porque además voy a poder escoger pues los temas que me interesan. Claro, pueden ser agradables o desagradables, pero me interesan, y entonces eso va a ocasionar terribles problemas, y esto se ha agudizado pues hoy con el confinamiento, en donde pues otras formas de podernos reunir, de podernos de socializar, pues han disminuido dada la contingencia, y pues han provocado todo un fenómeno de jet lag social. Entonces nos estamos acostando más tarde, levantándonos más tarde, en el mejor de los casos de los que tienen home office, ¿verdad? Todo un tema controversial.
Pero debemos de aclarar que en la población adolescente, pues lo que va a causar va a ser modificaciones en el sueño, y es una población que se encuentra en una etapa de crecimiento y desarrollo. Claro, puede ser importante cómo tengo ordenada mi habitación, pero más importante que la mala higiene de sueño la tengo al acceso de la mano, y tal vez todo eso que puedo invertir en una habitación, hacerla más placentera, no importe tanto cuando tenemos terribles hábitos para dormir, y el peor de ellos es la exposición a la luz. Debemos de reconocer, por otra parte, cosa que no es fácil, y en las políticas de salud no nos ayudan mucho, ni las de salud, ni las de educación, es considerar que pues dormimos diferente, tenemos diferentes necesidades de sueño a lo largo de la vida. En especial los adolescentes, podemos ver aquí en esta gráfica, pues cómo se recomiendan de 8 a 10 horas, pero individuos llegan a requerir hasta 11 y no son unos haraganes, o también tenemos dormidores cortos que requieren un poco menos de horas de sueño. Sin embargo, es precisamente en la adolescencia en donde se presentan mayores exigencias académicas en nuestro país, ingresan a la secundaria, hay que levantarlos más temprano porque entran 1 hora antes de lo que lo hacían en la etapa de la primaria. Y pues eso nos va a traer diversos problemas porque pues, nuestros adolescentes no están durmiendo la cantidad de horas que necesitan, y evidentemente eso va a tener repercusiones durante el día, pero como sociedad debemos de reconocer que cada vez le damos menos importancia al dormir, y queremos, si analizamos cuánto dormían las personas hace un siglo, pues resulta que dormían 1 o 2 horas más de lo que lo estamos haciendo en la actualidad. Y esa restricción, porque no es una privación, sino una restricción del sueño, impacta a toda la población, pero pues tenemos puntos vulnerables, y son la población que se encuentra en desarrollo, específicamente en neurodesarrollo, y tenemos que reconocer que el desarrollo de nuestro sistema nervioso central pues termina a mediados de la tercera década de la vida. Entonces tenemos individuos adultos jóvenes que ya pueden votar, que pueden hacer su servicio militar, que escogen una carrera, pero en realidad todavía su sistema nervioso se encuentra en una etapa inmadura. Entonces, tenemos que tener políticas que nos ayuden precisamente con dar orden a esta situación. Las repercusiones durante la vigilia, no hay trastorno de sueño que no, si no hay repercusiones durante la vigilia, y claro que las hay cuando estamos con restricción del sueño o tenemos un problema durante el dormir. Las repercusiones no solo son físicas, claro, no hay una sensación de un sueño no reparador, y sueño no reparador, tener la percepción de un sueño no reparador también es insomnio. Claro, en la población que está en crecimiento, pues va a tener efectos muy importantes, porque es precisamente en las etapas del sueño de ondas lentas donde se presenta el mayor pico de liberación de hormona del crecimiento. Pero otras etapas, como las etapas de movimientos oculares rápidos, el famoso sueño MOR, pues es una etapa en donde pues, se triplica la síntesis de proteínas, es una etapa que tiene que ver con procesos cognitivos, la consolidación de la memoria, procesos de aprendizaje. Entonces, si tenemos una deuda de sueño, pues dependiendo de las etapas donde tenemos deuda, pues van a ser las manifestaciones, puede ser una combinación de ellas. Y claro, va a afectar pues nuestro rendimiento académico, nuestro rendimiento físico, va a tener efectos en la percepción del dolor, y eso es algo que se ha observado, la somatización, ¿verdad?, de diversos síntomas en este periodo de contingencia que se han agudizado, y cambios en el estado de ánimo, que de por sí ya tenemos una condición que van a presentar los adolescentes de confrontamiento, entre otras características propias de la edad, pues tener ansiedad, tener irritabilidad, poca tolerancia, diversos cambios que se van a presentar a nivel cognitivo, que hasta nos hacen pensar en una disfunción prefrontal, y que tenemos que considerar que se están agravando y que probablemente se puedan deber
a una restricción del sueño o a un trastorno durante el dormir. Existen problemas que afectan a la población, pero las manifestaciones en la edad pediátrica pueden variar no solo en la parte de la somnolencia. Yo siempre voy a presentarles a Bart Simpson porque es un claro ejemplo de características en la sintomatología de esta edad. Aquí podemos observar a Bart que respira con la boca abierta, que de hecho pues tiene ahí un nivel importante de retrognatia, y la fase nos puede orientar mucho desde el inicio en la exploración física de nuestros pacientes. Y las manifestaciones en el día, de acuerdo a los estudios, por ejemplo, en este publicado de Pediatrics con más de 15,000 individuos, pues nos habla de que los niños que tienen problemas respiratorios durante el dormir van a presentar, parte de su sintomatología va a ser el déficit de atención y la hiperactividad. Otros estudios, un modelo que me gusta mucho, de Pérez Villada, con menos pacientes, pero en un modelo muy interesante y con pruebas específicas para la población pediátrica, agrupó en 3 a la población pediátrica y a la población entre 2 y 5 años, pues determinan que pues es importante siempre en estas etapas, tienen que ser valorados por un experto y valorar la parte de lo que se mencionaba en otras ponencias, los signos de alarma en el neurodesarrollo. Necesitamos unos ojos expertos que nos orienten precisamente en estas desviaciones en diversas áreas. En la población, por supuesto, escolar, predomina esto que estábamos observando con los estudios que mencionaba, del déficit de atención con hiperactividad. Y en niños mayores de 12 años no solo se presenta déficit de atención y hiperactividad, sino también se presenta cefalea. Son síntomas que empiezan a ser tratados y en los que no se cuestionan los profesionales de la salud el papel que juega el sueño. En este mismo estudio se le preguntó a especialistas, de hecho eran neuropediatras, se les preguntó con respecto a sus pacientes en qué porcentaje consideraban que se veían afectados en el dormir sus pacientes. Y ellos me referían que entre el 10 y el 25% presentaban algún problema durante el dormir. Preguntándoles en las salas de espera de estos mismos participantes, que no fueron tantos los que quisieron participar, cabe resaltar esto, los padres refirieron que los niños presentaban entre el 58 y el 92% problemas para dormir. Entonces, tenemos que tener una importante consideración de que es un problema subdiagnosticado. O sea, es un problema el cual no estamos abordando, que no estamos interrogando y que juega un papel fundamental en la adolescencia, porque en la adolescencia pareciera que es una bandera, hay una bandera de salida en las carreras en donde empiezan peores hábitos durante el dormir, además del abuso de sustancias, legales o ilegales. En el caso del insomnio, debo de decirles que, bueno, si bien en la población adulta pues predomina en la edad productiva, afecta más en las mujeres y es debido principalmente a trastornos mentales, en específico trastornos psiquiátricos y más específicamente en trastornos del estado de ánimo, hablo de la ansiedad y la depresión. Lo mismo se ha observado en la población infantil, igual con mayor impacto en las mujeres. Cabe resaltar que existen ciertos biomarcadores que nos ayudan mucho y que de hecho empiezan antes que otros síntomas anímicos, y esos biomarcadores durante el dormir es el tipo de insomnio que se manifiesta. En el caso de la ansiedad, pues una dificultad en el inicio del sueño. Y en el caso de la depresión tenemos un biomarcador que es el despertar prematuro con dificultad para conciliar el sueño nuevamente. Y bueno, lo que nos han reportado a partir del confinamiento, pues que se han disparado no solo el insomnio agudo, sino el que está asociado precisamente a trastornos del estado de ánimo, ansiedad y depresión. Y es parte de nuestra experiencia que tuvimos con estudiantes
que están en el extranjero y que la Clínica de Trastornos del Sueño apoyó a la Clínica del Viajero en la atención de estos alumnos de la universidad que presentaron precisamente insomnio y que presentaban trastornos anímicos. Entonces, eso es lo que también nos han reportado en la literatura y por supuesto en los reportes del impacto agudo. Empiezan a aparecer, por supuesto, en una etapa subaguda, otros reportes al respecto. ¿Qué vamos a ocupar para la parte del insomnio? Pues hay ciertamente diferentes alternativas farmacológicas. Sin embargo, debo de aclarar que si bien todas como pueden observar aquí en la tabla, pues todas van a disminuir la latencia al sueño, van a aumentar el tiempo de sueño total, sin embargo tienen un impacto en la arquitectura del sueño con invariablemente disminución del sueño de movimientos oculares rápidos, en sus siglas en inglés REM, y son pocos los fármacos que no tienen impacto sobre la arquitectura del sueño, y es el caso de la melatonina, la cual se emplea precisamente en trastornos del ritmo circadiano, como la fase retrasada del sueño, que es algo que se presenta frecuentemente en la población de adolescentes. Simplemente van desplazando con esta exposición a la luz, se empiezan a acostar más tarde y se tienen que levantar pues más tarde, pero los compromisos sociales lo impiden y presentan entonces restricción del sueño. Otros fármacos presentan incremento del sueño de ondas lentas, pero son muy específicos porque hay una patología. Estamos hablando de los antiepilépticos, por ejemplo. Pues sí mejoran el sueño de ondas lentas porque el paciente tiene un trastorno, tiene una zona epileptogénica, y bueno, cuando es controlada, pues eso va a permitir la sincronización y va a aumentar el sueño de ondas lentas. Pero no deja de tener impacto sobre el sueño MOR. Entonces tenemos que tener mucha consideración en lo que vamos a ocupar, y más que fármacos hay que pensar en los estresores que están desencadenando en el individuo pues problemas en su dormir. Claro, tenemos que hablar de factores predisponentes. Puede ser un individuo que está presentando un insomnio pues agudo que está asociado con sus actividades, como a todos nos puede suceder. O puede ser un factor predisponente, como sufrir de ansiedad, o precipitante, como el caso de este confinamiento que tenemos, pero el problema es los factores que son perpetuantes, es decir, la mala higiene del sueño, los malos hábitos, y por supuesto problemas que aquejan a esta población, que no tienen que ver solo con lo académico, sino que son extraordinariamente complejos en nuestro país. Son problemas de salud pública, y hablo de problemas del embarazo en el adolescente, que si no puede dormir en ese periodo, ahora con un bebé, pues ahora ya no va a poder dormir hasta que termine la adolescencia, pero de su bebé. Claro, otro tipo de problemas que se presentan y que nos deben de orientar, pues es el acoso que existe, que puede ser virtual, físico, y que afecta a esta población. En el caso de los efectos, no solo vamos a tener efectos físicos, sino también vamos a tener cambios conductuales. Empieza la necesidad de, si estoy con una restricción del sueño, pues necesito, ya ando somnoliento, pues necesito un activador, y empiezan el abuso. Y esta es la edad en donde, les decía, tenemos mayores problemas de abuso en consumos de sustancias legales, que puede ser la parte de la cafeína, de las bebidas energizantes, pero inicia el consumo terrible del tabaco y por supuesto de otras drogas. Pero también existen cambios en la alimentación, y tenemos que hablar que tenemos un problema de salud pública terrible, y que cuando hablamos de adolescentes, y hablamos de adolescentes en México, hay que pensar en un adolescente obeso. O sea, somos el primer lugar en obesidad infantil. Entonces tenemos un problema terrible, y es que estar restringido del sueño pues provoca efectivamente que cambie nuestra selección a la hora de desayunar. No solo buscamos un activador, sino buscamos una fuente rica de carbohidratos. Y esto se ha corroborado, por supuesto, en estudios tanto animales como en humanos. Este es un clásico de Coban, en donde
observamos que, bueno, los animales cuando están ad libitum, es decir, comen lo que requieren, pero si les restringimos, no les privamos, les restringimos el sueño, les quitamos unas cuantas horas de su sueño, pues en etapas agudas no vamos a observar cambios en la ingesta. Sin embargo, como pueden ver en la última barra, posterior, en una etapa ya subaguda, pues triplican la ingesta de alimentos. Cuando se han hecho estudios de imagen por resonancia magnética funcional en individuos que son restringidos de sueño, pues podemos observar pues, que se activan las áreas del apetito, la corteza singular anterior derecha, etcétera, que son áreas que se asocian con el apetito. Entonces, si somos una sociedad restringida del sueño, pues tenemos activadas esas áreas y tendemos a consumir mayor cantidad de alimentos, y no de cualquier alimento, sino de ese que le encanta a nuestro cerebro, que son los azúcares, y que traen la cantidad de problemas de salud que tenemos hoy en día, y que ante la pandemia pues nos han traído en jaque a las sociedades occidentales. El tipo, sí, en los problemas respiratorios que se pueden presentar está la parte de la apnea. El ronquido siempre va a ser el síntoma cardinal. Es fácil poder sospechar de él, a veces solo con la fase, como lo mencionábamos, una batelengua nos puede ayudar mucho y determinar que pues existe una obstrucción. Claro, en los niños existen razones pertinentes. Hay estudios específicos que nos pueden ayudar a determinar el número de eventos, y recordemos que en la población pediátrica más de un evento por hora del sueño ya es patológico, más de 10 ya se considera severo. Esta es una época de 2 minutos, y observen cómo se pueden presentar 5 microdespertares y las saturaciones de oxígeno estar tan comprometidas como tener 28% de saturación. Claro, esto va a provocar, está asociado directamente al desarrollo de síndrome metabólico que conocemos muy bien, y es que se activan estas respuestas que se generan durante estos periodos, pues actividad simpática, desequilibrio oxidativo, procesos de inflamación sistémica, crónica y atípicas, y por supuesto disfunción endotelial, y eso nos trae riesgo a diversos niveles, pero debe quedar claro que todos estos mecanismos que se echan a andar no requieren de tener un problema respiratorio, simplemente estar con restricción del sueño echa a andar todos estos mecanismos fisiopatológicos. Ahora, estos mecanismos en la presencia de una infección de COVID-19 pues son, como bien lo sabemos, fatales, y en países como el nuestro terriblemente nos afectan. Claro, se asocia la somnolencia, los efectos en el día, también en el aumento de accidentes, y si bien los accidentes de automóvil han venido en una disminución, los accidentes que están asociados a problemas en el dormir van en aumento. Las parasomnias son fenómenos que se pueden presentar, por supuesto, más recurrentemente en la infancia, pero encontrarlos ya en el adolescente. Algunas de ellas deben de llamar nuestra atención, como las parálisis del sueño, las pesadillas. En el caso de las pesadillas, que están asociadas a trastornos del estado de ánimo, el estrés postraumático, pero las parálisis del sueño y otros trastornos están ligados directamente al consumo y abuso de sustancias. Les recomiendo este artículo que publicamos este año con respecto a una revisión precisamente de las parasomnias y el abuso de sustancias. Claro, existen otras razones por las cuales presentar parasomnias, y está la parte de la restricción del sueño al que están sometidos individuos jóvenes. Es el caso de los estudiantes de medicina, que pueden presentar diversas patologías. Las parasomnias deben tener un diagnóstico diferencial. Ese diagnóstico diferencial es, por supuesto, la epilepsia, y en ese caso debemos de aclarar que si bien en estos estudios es un reporte preliminar, un estudio que estamos realizando con el doctor Barragán, observen cómo podemos encontrar un eje anormal durante la vigilia, normal en la vigilia en un 61% de pacientes que están presentando parasomnias, que tuvieron, de hecho, antecedente de contar con un electroencefalograma dentro de límites normales. Sin embargo, cuando se realiza un estudio nocturno, hasta el 83% presenta actividad TIG anormal. Entonces,
Estas son poblaciones de riesgo, por supuesto, es población referida desde el área de la neuropediatría. Por último, debo de decirles que claro que impacta el sueño en la parte, en el sistema inmunológico. Estas son una gráfica en donde podemos observar cómo no se desarrollan adecuadamente los anticuerpos en individuos que tienen restricción del sueño, a diferencia de individuos jóvenes que fueron vacunados, pero que 3 días previos habían dormido dentro de sus hábitos normales, sus necesidades, y a los individuos que se les restringió un par de horas jamás alcanzaron el número de anticuerpos. Esto es muy importante porque estamos esperando la vacuna, pero pues también depende, pues no solo de que me apliquen la vacuna, sino de tener el efecto que debe de dar en nuestro sistema. Y la restricción del sueño se ha asociado, por supuesto, al control de la barrera hematoencefálica, y eso es muy importante porque la restricción específica de una etapa, como es la etapa del sueño MOR, que disminuye en los problemas respiratorios y en los fármacos, como lo mencioné, puede traer cambios y alteraciones morfológicas en el endotelio, que hablar de tener abierta la barrera hematoencefálica es un problema realmente grave y que se ha asociado precisamente con enfermedades autoinmunes que tienen sus picos más altos precisamente en la población adolescente y en el adulto joven. La terapia de ritmos, pues no queda más que decirles que pues tiene que ver precisamente con buscar los espacios para desarrollar adecuadamente cada una de nuestras actividades, por supuesto la escuela, la alimentación, la actividad física, que es el factor que más ha ayudado a tener menos impacto con el confinamiento. Por supuesto, tener un espacio para dormir, claro que también debe de ser estudiado cuando presentamos problemas, y en el caso de las adolescentes, pues esta terapia debe ser propositiva y no impositiva, debe de reafirmar la autoestima, debe ser parte de la construcción positiva de la identidad y el desarrollo de esto que conocemos como autocontrol, que definitivamente es algo muy preciado en nuestra era. No me queda más que agradecerles su atención. Muchísimas gracias.